Gubeikou se ubica en lo profundo de la montaña Yanshan, a 120 kilómetros al noroeste de Beijing. Es un paso estratégico para avanzar desde la capital hacia las llanuras del noroeste y la pradera del norte. Por eso se conocía como la puerta de la capital. En 1934, Tianhan creó la obra Renacimiento del Fénix, una pieza sobre la guerra de resistencia a lo largo de la Gran Muralla. El guión, tras varios reveses, fue adaptado al cine y la canción central de la película se popularizó rápidamente por toda China. Los ingredientes de la receta tradicional de Gubeikou son todos naturales. La receta de la torta de olla pequeña es tan antigua como el propio pueblo. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. En marzo de 1933 ya había empezado la primavera. Las tropas japonesas que habían conquistado Shanghái-Quan lanzaron de repente un ataque aéreo a lo largo de Gubeikou. Los efectivos del ejército del nordeste que defendían la zona no tenían posibilidad de construir la defensa antiaérea, no podían sino proteger su posición. En mitad de las llamas de la guerra, un grupo se organizó espontáneamente para expresar sus condolencias y llegó hasta el pie de la Gran Muralla. Entre la multitud emergió una débil figura que dejó de esconderse. Estaba profundamente impactado por la tragedia que estaba viendo. Este joven que parecía algo débil era el dramaturgo Tian Han. Un año después, también cuando llegaba la primavera, crearía desde Shanghái la obra Renacimiento del Fénix, una pieza sobre la guerra de resistencia a lo largo de la Gran Muralla. El guión, tras varios reveses, fue adaptado al cine con el título Hijos e hijas en la tempestad. La canción central de la película, La Marcha de los Voluntarios, se popularizó rápidamente por toda China. Tras la fundación de la nueva China se convirtió en el himno nacional. Entonces, ¿la letra del himno nacional tuvo su origen realmente en Gubeikou? ¿Qué vio Tian Han en Gubeikou aquella primavera de 1933? Gubeikou se ubica en lo profundo de la montaña Yangshan, a 120 kilómetros al nordeste de Beijing. Es un paso estratégico para avanzar desde la capital hacia las llanuras del nordeste y la pradera del norte. Por eso se conocía como la Puerta a la Capital. El emperador Kangxi de la dinastía Qin definió este pueblo como un lugar capaz de estrangular la garganta para bloquear el desierto y un paso grandioso como llave para abrir la cerradura del cielo. Y el río actúan como cerradura y llave. La cerradura es el valle formado por las montañas Panglong y Wohu. Y la llave el río Chaohe, que al norte de la cordillera Yangshan se precipita hacia aquí. El antiguo Gubeikou se ubica al pie de la montaña Wohu, por lo que se conocía como Gubeikou. Entonces, ¿cuándo y qué sucedió para que le cambiaran el nombre? Para muchos, al hablar de un pueblo antiguo piensan en los pequeños puentes y los canales junto a viviendas tradicionales de los pueblos del agua del sur. Sin embargo, un pueblo del norte como Gubeikou parece mucho más crudo. En las paredes de los Zhiheyuan cuelgan hileras de maíz. Todo es sencillo. Hoy, ¿qué tipo de experiencia buscan los turistas en Gubeikou? Wang Changqing es un habitante de este pueblo antiguo de pura cepa. Siempre se ha de la cultura de su pueblo. En los últimos años ha descubierto que los turistas han dejado de sorprenderse por los pueblos del agua del sur y que les parece muy fresco el sencillo sabor de los pueblos antiguos del norte. Hoy día todos quieren volver a las calles angostas y aproximarse a los ladrillos grises, testigos de la historia.
咱们叫古关，这儿叫北口。说把这个古关和北口综合起来，起名就叫古北口。那阵我们村要想上河东去。Meng Wenlan, de 67 años, ha aprendido de su madre el arte del papel recortado. Su técnica para recortar flores tiene el estilo propio de la frontera. Son pocos que conocen esta técnica. Aunque hoy día ninguna familia vive del papel recortado, ella desea transmitir esta habilidad a las futuras generaciones. Nunca imaginó que este deseo se convertiría en un nudo en su corazón durante muchos años. Hoy, al ver que sus nietos quieren aprender a recortar papel, la anciana se siente muy complacida. Ha sacado las muestras acumuladas durante años y mientras les narra historias, les enseña las principales técnicas del papel recortado. Cuando nos aproximamos a la anciana, nos sentimos cada vez más atraídos por sus papeles recortados y las historias que contienen. No podemos contenernos y tomamos las tijeras. La anciana nos cuenta que la Gran Muralla es un tema recurrente de su papel recortado, pero el sentimiento es distinto cada vez, y también el paisaje. Pero este paisaje no es solo un paisaje. Gubeikou se ubica en lo profundo de la montaña Yanshan, a 120 kilómetros al noroeste de Beijing. Es un paso estratégico para avanzar desde la capital hacia las llanuras del noroeste y la pradera del norte. Por eso se conocía como la puerta de la capital. En 1934, Tian Han creó la obra Renacimiento del Fénix, una pieza sobre la guerra de resistencia a lo largo de la Gran Muralla. El guión, tras varios reveses, fue adaptado al cine y la canción central de la película se popularizó rápidamente por toda China. Los ingredientes de la receta tradicional de Gubeikou son todos naturales. La receta de la torta de olla pequeña es tan antigua como el propio pueblo. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Hace 1500 años, la dinastía Qi del norte construyó la primera sección de la Gran Muralla, pero no pudo repeler la férrea caballería más allá de la frontera. Durante la dinastía Ming, el general Qi Jiquan dirigió la construcción del segundo tramo de la Gran Muralla. Gubeikou quedó firmemente defendido. Para los habitantes de Gubeikou, la Gran Muralla está de su lado. Para los turistas chinos y extranjeros, visitar la Gran Muralla es como un sueño. Por ello, se ha convertido en una visita obligada para los que vienen de lejos a Beijing. Gran cantidad de turistas llegan sin cesar a Gubeikou. Además del paisaje y las costumbres de Gubeikou tan distintas de los pueblos del sur, ¿qué les atrae? Regar las hortalizas desde la madrugada es una costumbre para Chao Ting-chuan, de casi 100 años de edad. Aún hoy día, al labrar la tierra, el anciano encuentra armas de las tropas japonesas que atacaron Gubeikou en aquellos años. Sucedió en marzo de 1933, cuando Chao Ting-chuan vio semejante escena con sus propios ojos.
脑瓜往下一扎，扎下去往上一翻，那个炮弹就下去了。过山炮，他在北边山那边给打过来，那个往高打过来，打那个山前边了。他这跟头不是这炮弹出去照直出去，这炮弹眼瞅着的揉就到前边，呱到山前边呱扎下去了。Basándonos en los recuerdos del anciano, vamos a Panlongshan, el primer campo de batalla de la guerra de resistencia contra la agresión japonesa en la Gran Muralla. La Torre del General es la más famosa en este tramo. ¿Pero por qué se llama Torre del General? Se cuenta que fue el mismo Chi Chi Kuang quien dirigió desde esta torre la construcción de la Gran Muralla. De ahí su nombre. Hoy sigue en pie a pesar de 400 años de vicisitudes. Está deteriorada, pero no debido a la erosión, sino por el ataque de las tropas japonesas. El 10 de marzo de 1933, la primera línea de defensa del ejército del nordeste de China fue destruida por los bombardeos japoneses. El ejército del Kuomintang, que recorrió 1000 kilómetros desde Suzhou hasta Kupeikou, se lanzó al campo de batalla. Guan Linchong, comandante de la 25ª División, organizó en la Torre del General la segunda línea de defensa. A la madrugada siguiente, los militares chinos, con un equipo muy básico, se vieron forzados a retroceder. Para recuperar posiciones, Guan Linchong dirigió en persona a sus tropas a un ataque a las líneas enemigas, aunque desafortunadamente fue gravemente herido. Aunque recuperaron la posición una vez, los cuerpos sangrientos de los soldados lo cubrían todo. 那么在这以后，一个飞机扔了一个炸弹，炸弹下来以后就把这个楼子将军楼楼顶给炸开了。当时在这里指挥的王润坡，这个团长149团团长也上了啊。步兵17联队占领啊。这是中国人留的字还是？这不是，这是日本的第8兵团的。这个3月12号下午，他占领了这个将军楼以后，这个兴奋的这个他用那个刺刀啊，然后在这儿留下他的罪证。老的又走。 Frente a la Torre del General hay muchas huellas de balazos. Wang Changqing nos cuenta un relato sorprendente. 33年的时候呢，当时这个田汉啊，随着慰问团，就是这个前线慰问团来到的古北口。到古北口以后呢，他这就有点石盆峪，啊，就这石盆峪，由石盆峪上来以后，这个亲眼目睹了我们的将士大批的让敌人这个飞机、炸弹、大炮给打死的。打死以后，然后遍体是尸首。可是我们的中国人民呢，不屈不挠的精神怎么办？尸首倒了以后，我们把这尸首长城不炸个豁口子了吗？成为大豁口子，然后把尸体把这豁口子堵上，啊，用尸体堵上，然后整个的这个沿线上呢，继续和日本人战斗。到35年的时候呢，这不是拍了一个《风云儿女》，里头有一个主题曲，叫《义勇军进行曲》，啊，后来呢，在这作曲当中呢，田汉老师呢，已经当时是被国民党给囚禁起来了，啊，在监狱里头，然后用烟盒，就我们抽烟的烟纸，在烟纸盒上写出来，起来不愿做奴隶的人们，啊，这个把我们的血肉铸成我们新的长城，啊，这个中华民族到了最危急的时刻，让我们冒着敌人的炮火前进，啊，一个。 Se puede afirmar que la letra creada inicialmente para la marcha de los voluntarios hablaba de lo que Tian Han vio con sus propios ojos tras el combate trágico en Kupeikou. Tenemos aquí una foto de un soldado chino. Lo sorprendente es que el soldado va muy poco abrigado. Los datos demuestran que en marzo en la región norte sopla un viento muy frío.
Cuando la 25ª División marchó hacia el norte para llegar a Kupeikou, muchos soldados llevaban sandalias de paja o iban descalzos. Con un uniforme tan fino y armas rudimentarias, los chinos se lanzaron al combate contra las modernas tropas japonesas. 凌晨开始就打仗，那个部队他上哪儿吃饭去？所以一天呢，有时候平均下来能吃上1顿饭，就算不错啊。饿着肚子和日本人拼命，啊，当地的老百姓就只能夜里头飞机不轰炸了，炮声不响了，老百姓他蔫蔫的啊，从这个山下给这个战士送到山上。 En la Gran Muralla, los soldados se mantuvieron de esta forma para defender su posición. Los alimentos que les proporcionaban los locales debieron ser lo mejor del mundo, delicias típicas de este pequeño pueblo. Los ancianos cuentan que en una ocasión, cuando el emperador y su comitiva salieron de Beijing al palacio de verano en Chengde, pasaron por Kupeikou precisamente al mediodía. Todos estaban hambrientos. El gobernador había preparado una gran representación teatral, pero no habían cantado ni unos versos cuando ordenaron suspenderla. Li Yong, que conocía al emperador, fue a comprar comida para el soberano y se la entregó. Chang Long se comió 6 pasteles y elogió su sabor. ¿Eran de veras tan ricos? Entramos en la casa de Yu Sui-yun, una experta en preparar aperitivos locales. Los ingredientes de la receta tradicional de Kupeikou son todos naturales. Ella misma hace la harina de diversos cereales. La preparación del liu dakur es algo complicada. Primero hay que humedecer el arroz glutinoso, luego molerlo, presionarlo, cocinarlo a vapor y cortarlo. Solo así se consigue un liu dakur blando, dulce, glutinoso y sabroso. Pero lo que más despierta el apetito son los tallarines de maíz y mijo. Después de fermentar, mezclarse y tostarse, se convierte en tortas de olla pequeña que los turistas no pueden parar de comer. La torta de olla pequeña se llama pastel de hoja doblada. Se come de muchas formas. Se puede llenar de hortalizas, cebolla, salsa de soja, tiras de carne. En fin, no hay reglas. Aun cuando se come según guarnición, también está deliciosa. 1 no es suficiente. 2 más o menos satisface el paladar. Su receta es tan antigua como el propio pueblo. Los pequeños pasteles para el emperador Qianlong eran estas tortas de olla pequeña. Naturalmente se convirtieron en la fuente de alimentación principal de los soldados chinos durante la Guerra de Resistencia.
Gubeikou se ubica en lo profundo de la montaña Yanshan, a 120 kilómetros al noroeste de Beijing. Es un paso estratégico para avanzar desde la capital hacia las llanuras del noroeste y la pradera del norte. Por eso se conocía como la puerta de la capital. En 1934, Tianhan creó la obra Renacimiento del Fénix, una pieza sobre la guerra de resistencia a lo largo de la Gran Muralla. El guión, tras varios reveses, fue adaptado al cine y la canción central de la película se popularizó rápidamente por toda China. Los ingredientes de la receta tradicional de Gubeikou son todos naturales. La receta de la torta de olla pequeña es tan antigua como el propio pueblo. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Este es el templo del Rey de la Medicina, conocido como 3 templos a cada 2 pasos. Un recinto no muy grande que se divide en 4 templos: el del Rey de la Medicina, el de Quan Kong, el del Rey Dragón y el de Bodhisattva, algo poco visto. Para alguien que nunca ha visto el templo del Rey de la Medicina, este muro de tejas esmaltadas no es nada llamativo. Sin embargo, es algo maravilloso, pues puede pronosticar los cambios del tiempo. 这叫麒麟影壁啊，你看这个影壁呢，做的呢，你看这个就是基本上上来一个蜘蛛精。这个蜘蛛精呢，是在过去古人讲，它是一个吉祥的一个动物啊。然后呢，你看这个它的寓意呢，就是2龙戏珠，两边呢是2条龙，中间是一个蜘蛛，实际2龙戏珠。对，但是它最神奇的部分，你知道是什么吗？它这个影壁的最神奇的部分。 就这肚脐眼儿，就这个地方啊，对，肚脐眼儿。那么那个，哎，对，在鼓的时候呢，你看呢，满天阴雨的时候，你摸它这个肚脐眼儿是干的，哎，一会儿就要晴天了。如果你看那个响晴的天，啊，然后你再摸过它一会儿，哎呦，它潮湿，一会儿就阴云密布，雷雨就来了。天气预报的。对，它这一个，看来这里面呢，它是用有一个真空的，这个。 起了这么一个作用。Al pie de la montaña Maer, al este del templo del Rey de la Medicina, hay una tumba. La lápida, pero después se cambió por una de piedra. El 29 de abril de 1933, el puesto de vigilancia de la montaña Maer perdió la comunicación con el cuartel de mando. Fue bloqueado por los invasores japoneses. Los soldados chinos que defendían la montaña Maer, sin refuerzos, libraron un combate a vida o muerte. Los agresores japoneses pudieron conquistar esta altura no sin más de un centenar de bajas. Cuando los agresores japoneses llegaron a la cima de la montaña, se dieron cuenta de que no había más que 7 cadáveres destrozados. Frente a estos héroes chinos, los militares japoneses no pudieron sino tener un sentimiento de admiración. Entonces celebraron un rito militar. Enterraron los cadáveres de estos valientes y colocaron la lápida en la que se decía «Tumba de 7 héroes chinos». En los sangrientos combates que se sucedieron desde el 21 de abril de 1933, el ejército chino que resistió obstinadamente causó más de 3.000 bajas entre las tropas japonesas, el revés más serio que sufrió el ejército nipón desde el incidente del 18 de septiembre. El ejército chino también sufrió graves pérdidas, 6.000 bajas. En los 3 combates, en los alrededores de Gubeikou, el ejército chino sufrió más de 4.000 bajas, las tropas japonesas la mitad. Por eso esta batalla fue denominada como el combate más encarnizado de entre los combates encarnizados. Pai Shu-ying era maestra antes de llegar a Gubeikou. Ahora trabaja en el departamento de propaganda. Ella misma explica que se quedó a trabajar aquí por el encanto de este pueblo antiguo. 咱们中国军队退守这个南天门以后，当时漫山遍野留下了他们还没来得及运走的那些官兵的尸体，
后来这个老百姓啊，当地的古镇的老百姓，自发的组织起来，有的是一家好多口的，有一连奋战了好几天，把咱们这个官兵的尸首收集在一起，大概有那么360多具吧。然后在南关这地方呢，挖了一个大坑，这样就是一层尸骨，上面再摆一层席子，是这样就建起了这么一座肉丘坟。当时这地方啊都是那个乱石渣子，没有土。后来老百姓就是走到很远的地方，用袋子呀，用筐啊，把这个土一点一点运来的，埋到放到这个坟上的，这么就形成这么一座肉丘坟。Últimamente, Wang Changqing está ocupado reuniendo datos para que el antiguo Kupeikou sea incluido en la lista de patrimonio cultural inmaterial. Este pueblo, con una historia milenaria, ha vuelto a brillar con una nueva fisionomía que atrae a cada vez más turistas chinos y extranjeros aquí, donde rememoran la historia o experimentan cómo es vivir en este pequeño pueblo. Se ha abierto una nueva página de la historia del antiguo Kupeikou.